Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios bendiga esta mañana tan especial en que tú y yo estamos reunidos en la casa del Señor, porque nuestra casa debe ser la casa del Señor. Entonces, esta palabra nos habla muy claro en qué cosas debemos pensar para ser verdaderamente libres. La palabra de Dios debe estar en tu corazón, puesta en tu corazón allí, como dice Deuteronomio. Primero hay que colocarla en el corazón del padre, de la madre, y luego extenderla hacia nuestros hijos. Entonces, hoy pensemos en eso, en la libertad que nos da Dios a través de su palabra. ¿En qué pensamos? Lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, dice su palabra, eso somos. Hoy damos gracias al Señor por este maravilloso día, este nuevo día que nos permite vivir. Vamos a darle todo lo que está en nuestro corazón a Él, porque Él lo merece lo mejor de parte nuestra. Y hay libertad para ti y para mí en esta mañana de domingo. Gracias, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hija, porque soy su hija. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amada, porque soy amada. Vamos, canta allí en tu casa, dile al Señor que te dé la libertad en tu vida. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en tu casa, hay libertad en mi casa, en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay
libertad en la casa. Libertad al danzar. Libertad en tu casa. Libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. Hay libertad hoy en tu casa, en mi casa. Hay libertad en nuestra vida para poder adorarle y alabarle. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Que tengan un maravilloso día. Gloria a Dios, la gloria, la honra y el honor sea todo enteramente para nuestro amado Señor y Dios, nuestro Dios todopoderoso. Mis amados, muy buenos días. Qué bueno, hoy domingo reunidos todos en familia para primeramente alabar y adorar el nombre de nuestro amado Señor, Dios y Padre. Yahweh nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Josué, el Dios de Moisés, el Dios de David, el mismo de Pedro, Pablo, Juan, Marcos, Lucas, Jacobo, todos ellos, el mismo Dios. Mis amados, qué bueno volvernos a encontrar en este día domingo. En la semana que acaba de terminar, veníamos desarrollando un tema muy interesante, porque es aquella parte que forma, estructura nuestra vida, los pensamientos. Lo que pensamos, ¿se acuerdan ustedes? El título que traíamos era Somos lo que pensamos. Es fundamental, y esto tenemos que entenderlo, mis amados, muy claro. Hablamos de la fe, cómo es que funciona la fe. La fe funciona sobre una esperanza, ¿saben ustedes? Sí, yo creo que sí se acuerdan. Y la esperanza, para nosotros alimentarla, formamos paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas son los pensamientos que nos mueven, que nos dirigen, que nos gobiernan. Esos son los paradigmas. Entonces, la esperanza está fundamentada en paradigmas. Entonces, ¿cuál es la esperanza en tu vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es la esperanza en tu economía? ¿Cuál es? Paradigmas tenemos. Hay unos que tienen unos paradigmas. Por ejemplo, digamos aquel que se quiere hacer millonario como sea y se mete dentro de un negocio que sin lugar a dudas es muy lucrativo, la droga. No solamente la siembra, sino la producción y el tráfico de drogas. Sí, produce cantidades de dinero, pero en cantidades, por toneladas. Ya no se cuenta, sino se pesa el dinero. Pero eso no es correcto, eso no está bien. Ustedes han visto a través de la historia cómo terminan estas personas. Nunca llegan a viejitos, nunca sus familias son familias normales. Entonces, nosotros tenemos que saber
qué es lo que nosotros anhelamos, qué es lo que queremos. Y el Señor nos lo dice. Él nos lo dice permanentemente en la palabra. Y algo muy importante que aprendíamos era que esos paradigmas que aprendimos aún desde niños se pueden romper. Claro que se pueden romper. El Señor nos ayuda a ello. Y nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte. Mire, voy a leerles un pasaje que ya lo habíamos leído. Seguimos con el tema, hoy lo termino porque alguien me dijo, como que falta un pedazo, pastor, de ese, como la conclusión del tema, que es muy interesante. Y bueno, vamos, sí, claro que sí, eso es un tema de nunca acabar porque tiene que ver con nuestra fe, con la fe. Mateo 9:27 dice que cuando se retiraba Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos, gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de haber llegado a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? ¿Devolverles la visión? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos le contestaron, ahí está el secreto. Mire lo que contestaron, sí, Señor nuestro, sí, tenemos la convicción de que sí, usted nos puede sanar. Entonces dice la palabra que el Señor tocó sus ojos y les dijo, tal como han creído, les sea hecho. Como han creído. No como tú hables, sino como tú creas, será hecho. Entonces dice que los ojos les fueron abiertos al instante y ellos recobraron la vista y se fueron. Bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué les preguntó si los podía sanar? Imagínense ustedes que la respuesta hubiera sido, pues, Señor, nosotros creemos que sí, ¿no? Porque no, ellos dijeron, sí, Señor, sí, tú nos puedes curar. Hay gente que le ora al Señor y le pide cosas, Señor, pues bueno, no, si está en tu voluntad. No, el Señor te da los deseos de tu corazón. Lo que pasa es que hay deseos que no nos convienen. No nos convienen. El Señor lo sabe, mejor que todos y cada uno de nosotros. Los que creyeron, cuando uno lee los evangelios, la conclusión con todas las sanidades que hizo el Señor, la condición era creer. Los que creyeron fueron sanados. Así es sencillo. Y ese es un principio bíblico. Es un principio bíblico. ¿Tú crees? Entonces puedes ser sanado, puedes lograr lo que sueñas. El Señor nos ayuda en nuestros sueños. Claro que sí, cuando son sueños que valen la pena para tu vida, para lo que el Señor te manda a hacer, el Señor te promueve, ten la plena seguridad, el Señor te abre las puertas para que tú puedas realizar esos sueños. En Abraham, esos sueños, esa expectativa, dice la palabra que le fue contado por justicia. Fue un justo. Romanos 1:17. Mire, déjenme que voy rápido porque el tema es un poco extenso, entonces voy a ir un poquito rápido. Regálenme su atención. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y mire cómo termina, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. Dios nos creó a nosotros para vivir por fe, lo decíamos la semana pasada. Y yo les decía una expresión un poco, digamos, atrevida, que el cristiano, lo sepa o no lo sepa, es un ser sobrenatural. ¿Saben ustedes? Nosotros somos seres sobrenaturales. ¿Sabe por qué? Porque vivimos por fe. Detente a pensar un instante. Tú vives por fe, yo vivo por fe.
la fe en el Señor, yo creyendo que el Señor hará en nuestras vidas. Yo vivo por eso. Entonces, la pregunta que hacíamos la semana pasada es, entonces, ¿dónde colocas tu esperanza? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué colocas la esperanza? ¿En tu inteligencia? ¿En tu astucia? Mira, hay gente que es muy inteligente, pero la inteligencia la tiene sesgada hacia otras cosas. Pero de pronto son inteligentes en las matemáticas, en la economía, en la abogacía, pero en su casa son unos fracasados. Es que la inteligencia no es solamente para una cosa, para una materia, es para poder resolver las ecuaciones de la vida. ¿Qué más? ¿Pones tu esperanza en el dinero? El dinero hoy está y mañana no está. Uno lee a veces con cierta tristeza, entra a internet y empieza, a mí me gusta mucho escuchar palabras, prédicas de muchos hombres de Dios. Pero cuando uno está buscando se encuentra uno historias de personas que fueron muy conocidas, actrices y actores de cine muy conocidos, que fueron famosísimos y recogieron muchísima plata, mucho dinero, y hoy en día están pobres, en la miseria. Muchos de ellos comiendo de las canecas de basura. Es impresionante. Entonces no podemos poner nuestra esperanza, nuestra fe en el dinero. Hay otras personas, sobre todo algunas mujeres, que ponen su esperanza en la belleza. Son lindas. Qué bueno, maravilloso. Eso es un regalo de Dios para muchas personas. ¿Pero serán lindas y bellas toda la vida? No. Llega un momento en que empezamos a envejecer, empiezan a aparecer las canas, las líneas de expresión. Entonces algunas llenas de soberbia y de orgullo se mandan a modelar la cara, que las estiren, que las aplanchen y terminan con la cara deformada. Por Dios, la belleza. ¿Saben ustedes dónde empieza la belleza? Adentro, en nuestro corazón, en nuestra alma. Si eres una persona preciosa en tu alma, eso se refleja en tu cara. Y a veces no importan ni las arrugas, siempre te verán hermosa, te verán linda. Cuidado, poner la esperanza en la belleza. Bueno, otros ponen las esperanzas en cosas aún todavía más risibles, en el cuarzo. Es que las vibraciones de la piedra de cuarzo me traen buena suerte. Olvídese. Las vibraciones de las cosas o de los seres, no. Es adentro, en el corazón, donde están las convicciones. Y con todas estas cosas, ¿saben ustedes qué es lo que creamos? Lo decíamos la semana pasada, paradigmas. Entonces, son creencias que las internalizamos, las llevamos adentro de nuestro corazón, las volvemos, ¿cómo diríamos? Las volvemos como cuestiones de fe. Es que yo creo en el agua bendita. No, el agua es agua. El agua es agua y es bendita porque la podemos tomar cuando es limpia. Pero yo no puedo poner mi esperanza en el agua bendita, en una medalla, en un muñequito de metal o de madera o de yeso o lo que sea. No. Es lo que Dios haya puesto en mi corazón. Entonces vamos creando paradigmas que son buenos, muchos buenos, pero hay gente que monta paradigmas que son malos, que no son buenos. Muchos de esos paradigmas van en contra de nuestra fe, contra la palabra. Además de lo que el mundo, ¿saben ustedes que el mundo nos habla? El mundo nos habla. Por ejemplo, el mundo tiene paradigmas que mandan contra nosotros, que nos agreden con eso. Es que a ustedes allá en los evangélicos le van a robar la plata. Ese es un paradigma. Que yo sepa que algún pastor le robó la plata a alguien, puede haber, yo no digo que no, porque hay
hay de todo en la viña del Señor, dice el dicho popular. Pero en términos generales no. Hay paradigmas del mundo. Esos evangélicos son los ignorantes, son alienados. Hay otros, el mundo tiene otros paradigmas. Por ejemplo, mire, se va a casar un joven o una joven y le dicen, eso, el amor se acaba. Llega un momento en que el amor se acaba en el matrimonio, o en algún momento él deja de quererte, o ese paradigma que dice, todos los hombres son iguales, todos son iguales. Los que no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. No, esos son paradigmas de la gente, del pueblo, del mundo, de la sociedad. Pero para nosotros la palabra son los verdaderos estatutos, los verdaderos paradigmas de nuestra vida. Y la fe, el creer, es el fundamento. Ahí leíamos ahí en Mateo 9:29, dice que el Señor tocó los ojos de los ciegos y dice, es la expresión, nosotros tenemos que leer no solamente el hecho en sí, que le devolvió la vista a los ciegos, sino hay algunas expresiones que están alrededor que son las importantes. Por ejemplo, dice Mateo 9:29, entonces les tocó los ojos diciendo, tal como han creído, les sea hecho. Eso es lo que tenemos que mirar. Eso. El milagro en sí, pues sí, es valedero, pero lo importante es, ¿por qué se hizo el milagro? Porque han creído, y como han creído, les fue hecho. Cuidado, cuidado. Cuidado con convertir el evangelio en una religión. No, nosotros no somos religiosos. Nos pueden acusar de religiosos, pero no somos religiosos. La fe cristiana no es una religión. Por eso dije, la fe cristiana. Lo nuestro es una fe, una convicción, no es una religión. Pero ¿por qué, pastor, dice usted que la fe cristiana no es una religión? Muy sencillo, esa palabra no va con nosotros. ¿Por qué? La palabra religión viene del latín religare, que quiere decir todo aquello que hacemos nosotros para volver a unirnos con Dios. El hombre sin Dios es como el perro que le ladra a la luna, creyendo que es una arepa. Nosotros no podemos, ¿qué? Para acercarnos a Dios. No, es Él. Esa es la maravilla. Él es quien se acerca a nosotros. Y debemos tener la capacidad espiritual de ver cuando Dios está al lado nuestro hablándonos. Amén. Y todo nos ha pasado, a mí me pasó. Yo era un creyente religioso, porque fui educado así en mi casa, en mi familia, muy temerosos de Dios y cumplidores de los mandamientos, claro que sí. No robábamos, no matábamos, no mentíamos, no jurábamos en vano, íbamos a misa todos los domingos. Eso es religión, todo lo que el ser humano hace para acercarse a Dios. Pero nosotros no somos religión, nosotros somos una fe. Dios se acerca a nosotros y se acerca de mil maneras. A lo mejor Dios se te acercó a ti, tú que no conoces del Señor, se te acercó el Señor y no te diste cuenta. Es en un momento cuando una palabra del Señor viene sobre nosotros y nos damos cuenta, wow, esto me gusta, esto es la solución, esto es lo que yo estaba buscando, lo que estaba necesitando. Ajá. Y empezamos a entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Hoy en día, nuestra fe nos dice, porque así dice la Escritura, yo creo en lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice, todo lo puedo, Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo Jesús
que me fortalece. Ah, pastores, pero entonces yo puedo empezar a batir las manos y puedo salir volando. Por favor, por favor, por favor. Hay cosas que humanamente no podemos hacer. Pero bueno, entonces, eso es un paradigma en nuestra fe. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que es quien me fortalece. ¿Quién me fortalece? No el coaching, el motivador. No, es el Señor el que nos fortalece. La fe, esa es la fe. Ustedes saben qué es la fe. Porque muchas veces, sí, la fe es creer. No, pero ¿creer en qué? Porque nosotros creemos en muchas cosas. Yo creo que mañana sale el sol. Yo eso lo creo. Sí, ¿por qué lo creo? Porque lo ve todos los días. Puede que algún día no salga, no lo sabemos. Pero bueno, ocurre algún fenómeno astronómico y el sol se oscureció. Bueno, no, esos son bobadas. Pero bueno, nosotros podemos tener la convicción. Esa es la fe. La fe es la convicción de las cosas que esperamos. Y las esperamos como si ya fueran una realidad, dice la palabra. Y la fe es la revelación de las cosas que no se ven. Nosotros podemos ver por fe. ¿Qué cosa? Y sobre ese ver por fe es que empezamos a caminar. Y en ese caminar por fe, nuestra familia cambia. Amén. Tus negocios cambian. Amén. Tu vida amorosa con tu esposa cambia. La forma de ser de tus hijos cambia. Sí, Señor, amén. Es por fe. Esa es la fe. Y la fe nos permite ver eso. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos en algún momento de los hijos? Que hablábamos de que debemos nosotros, cuando ellos están pequeños, proyectarnos con ellos para poderlos formar. Entonces yo veo a mi niña chiquita de 5, 6, 7 años, yo la veo y digo, esta mujer va a ser una gran ejecutiva de una gran empresa, y me la imagino grande, hermosa, con su bien vestida, un maletín de ejecutivo en la... Ajá. Le veo el esposo también. Vemos el esposo, eso hay que verlo. En las hijas, tú tienes que ver el esposo para tu hija. Un hombre de fe, un hombre correcto, un hombre temeroso de Dios, un hombre trabajador, un hombre disciplinado, respetuoso, en fin. Amén. Puedes verlo. Sí, amén. Y así como tú lo ves, así se lo pides al Señor. Señor, yo quiero para mi hija un hombre así. Ah, hazlo. Eso es confesión. Amén. Y eso no es confesión positiva. No, eso no es confesión positiva. Eso es sí, como el mundo. No. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que a todos nosotros nos anima. Entonces, recomendaciones. Vamos a hablar de algunas recomendaciones. Es el momento que nos detengamos un instante y vamos a meditar en nuestros pensamientos. Vamos a meditar en los pensamientos. Porque acuérdense el título de lo que estamos diciendo. Nosotros somos lo que pensamos. O sea, nuestros pensamientos es lo que nosotros somos. Hay gente que ve uno absurdo. El ser humano llega un momento en que se vuelve absurdo con muchas cosas. En un video en YouTube, una mujer joven relativamente, que se tatuó todo su cuerpo. La cara como la de un camaleón, ¿sí? Los ojos en la ¿cómo se llama la parte blanca del ojo? No, el iris es la mácula, sí, la mácula. La parte blanca del ojo se mandó inyectar una tinta y la mácula blanca se le ve azul, y los ojos se los puso en punta, y la nariz, en fin, la lengua se la partió en dos. ¿Cuáles son los...? Yo pregunto, ¿qué pensamientos tiene esa persona? ¿Cuáles son esos pensamientos que mueven a esa mujer a hacer eso? A deformar su rostro.
Y era una mujer atractiva, que uno dijera, no es que la pobre era horrorosamente horrible. No, aunque no hay gente fea, no, feos no. Hay feos que tienen gracia y que son más aceptados que muchos lindos, que se vuelven papanatas, se vuelven orgullosos, engreídos, porque son artistas de cine o son modelos, se vuelven creídos y creídas. Bueno, ustedes me entienden. Entonces, nosotros tenemos que empezar, en primer lugar, por hacer un examen. ¿Qué pensamientos heredamos de nuestros antepasados? Medita en eso un instante. Cuando estés en soledad, ¿qué pensamientos heredaste de tu papá? ¿Qué pensamientos heredaste de tu mamá, de tus tíos, de tus hermanos mayores? ¿Qué pensamientos? ¿Qué te decían ellos? ¿Qué te decían? ¿Qué te enseñaban acerca de la honestidad, acerca del dinero, acerca del respeto por las cosas de Dios, por las cosas del país, por las cosas de los demás? ¿Qué le enseñaron? Porque esos pensamientos son los que nos hacen accionar, nos llevan, toda acción está precedida de un pensamiento. Y lo hemos dicho muchas veces, esas personas reconocidos, de familias reconocidas, que un día resolvieron robarse, creo que más de 20,000 millones de pesos en un arreglo por la calle 26 aquí en Bogotá. ¿Recuerdan ustedes? Están en la prisión. Pero ¿usted cree que es que un día ellos dijeron, oiga, ¿por qué no nos robamos 20,000 millones? No, eso lo traían desde niños. Lo oyeron a lo mejor de sus padres, de los mayores, de sus tíos. Mi hijo, a usted que no le den, a usted que lo pongan donde hay. Y cuando usted está ahí, aproveche. Usted aproveche, mi hijo. ¿Y cuánta gente? ¿Qué es de lo que más nos quejamos? Aparte de la violencia, ¿de qué más nos quejamos? Nos quejamos de los que roban, de los tramposos, de los que meten la mano en el tesoro público. Nos tienen aburridos. Y se tapan la cobija, con la misma cobija se tapan entre ellos. Sobornan a todo el mundo, le pagan a las autoridades. Eso es terrible, eso es degradación moral. Pero están también los otros, los violentos. ¿Ustedes creen que una persona que haya sido educada en el respeto a los demás, nunca al daño hacia los demás, esa persona en algún momento va a pensar en ir y secuestrar a alguien, meterlo en un hueco y martirizarlo allá hasta que no me den 100 millones de pesos? No lo haríamos, yo no lo haría. Pero tengan la plena seguridad que ese hombre que hace eso, y que la sociedad muchas veces los perdona y en lugar de aprovechar ese perdón, bueno, ese hombre tenga la plena seguridad que de niño fue abusado, golpeado, azotado, despreciado. No me diga usted a mí que ese hombre viene de una familia decente, de una familia respetuosa, con principios, respetar lo de los demás y respetar a los demás también, respetarlos. No, ese hombre viene de una familia donde seguramente le dieron hasta con la silla del comedor. No, mis amados, nosotros somos lo que pensamos. ¿Y qué pensamientos pusieron nuestros padres en nosotros? ¿Qué pensamientos pusieron los padres en la vida de ese personaje? ¿Qué pensamientos? Eso no es gratis. Vuelvo a lo mismo, porque nosotros somos lo que pensamos. Amén. Nuestros pensamientos. Entonces, debemos detenernos un instante. Un instante. Piense, ¿qué heredamos de nuestros antepasados? Nos dejaron. Mi papá se fue y abandonó a mi mamá y me dejó. Y tengan muchos hijos, guardan odio contra su padre. Y ese odio muchas veces lo exteriorizan contra las cosas,
contra el bus que hay que romper, contra el paradero que hay que acabar, contra el policía que viene a imponer el orden. Hay que golpearlo como si fuera un perro, una alimaña. Así lo están haciendo. Hay amargura en el corazón, hay odio. Odio. El papá le sembró en su mente odio. Mientras no cambies tus pensamientos, olvídate. Estás viviendo un sufrimiento. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios. No. Lo que Dios piensa de nosotros. Dice, yo tengo para ti solo pensamientos de bien, dice el Señor. Entonces, heredamos pensamientos de nuestros antepasados y eso tenemos que cambiarlo, echarlo fuera. Así es. Dentro de la familia, mire, odios. Dentro de la misma familia. El padre que odia a su esposa, el esposo que la odia, ya le fastidia. El padre que odia a sus hijos. Así es. El padre que impone costumbres que no son normales, no son lógicas. A todos nos enseñaron costumbres en las casas, a todos, porque nosotros no nacimos en un laboratorio ni en una probeta, no. Fuimos el resultado de la unión de un hombre y una mujer. ¿Y qué traía cada uno en el corazón? Eso es lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Tan salvo que conozcamos del Señor. Porque Él nos cambia. Amén. Él es nuestro Padre amoroso, tierno, que nos enseña, nos educa. Entonces, costumbre, pecados dentro de la casa, dentro de la familia. Hay hombres que creen que es mucho, como dijéramos, sentirse orgulloso porque tiene otra mujer, tiene otra y para en una esquina con su carro y hay una mujer ahí y la sube al carro ni sabiendo quién es ni nada y termina por allá en un lugar, en un hotel, en un motel con una mujer que ni sabía quién era. Y llega a la casa, como decía alguien, oloroso a jabón chiquito, como un gran señor. A pedir que los hijos lo respeten, que las hijas lo respeten, que la mujer lo respete, cuando él no respeta a su familia. Y después no se extrañe que a los 15, 16 años su hijita ya se esté acostando con otros hombres, no se extrañe. Pero si el pecado lo llevaste tú a la casa, varón, Ay, Dios. Esos hombres llevan el pecado a la casa, llevan la mentira, llevan el robo, llevan la prostitución a su casa, el engaño. Sí. Pero que la mujer le ponga, como dicen coloquialmente, los cachos. Que la mujer haga lo mismo. Eso hay que matarla. Porque mi honra de hombre. O sea, si hubiera que matar a los adúlteros, por Dios, yo creo que la mitad de los hombres se acababan y la mitad de las mujeres también. Y más hoy en día, donde eso ya no importa. Entonces, los pecados, los dichos que a veces parecen como inocentes, no. Hay dichos que construyen la mente de una persona. Construyen mal o construyen bien. Construyen la maldad o construyen la bondad. ¿Qué otras cosas se heredan en la familia? Los divorcios. Una familia donde han habido divorcios es una familia, hijos que están proclives al divorcio. Pues si mi padre se separó, porque yo no me voy a separar. Pues ¿cuál es el problema? Familia donde se castiga justa e injustamente a los hijos de forma horrible. Cruel. Esa es la palabra. No. Y no solamente en la casa, mis amados. Los maestros en el colegio son fundamentales en lo que creemos, en lo que aprendemos nosotros. Y hay maestros que, por ejemplo, creen que pueden dominar a un muchacho
así avergonzándolo delante de los demás. No, no. Los maestros también son, para el niño, son íconos, son puntos de referencia los maestros. Entonces, mis amados, todas esas cosas llegan a nuestra vida, todo eso. El maestro que humilla al alumno delante de los demás y todo el mundo se ríe. Ah, es que Rodríguez tal cosa. Y así se quedan con sobrenombres. Por Dios, los amigos, aquellos con los que compartimos, que nos humillan, a veces los amigos se burlan de otros dentro de su grupo, ofenden, traicionan. Sí, miren ustedes cómo la vida se forma de tantas cosas. Y por eso debemos tener mucho cuidado en qué piensan nuestros hijos. En segundo lugar, ¿qué pensamientos estoy sembrando hoy? Ya no hablemos tanto del pasado, hoy. ¿Qué pensamientos estoy sembrando? Y sabiendo que lo que yo siembro hoy, yo tengo que recoger una cosecha. ¿Qué clase de cosecha voy a recoger? Por ejemplo, ideas equivocadas de la fe. Hay gente que uno guarda. Yo desde mi juventud empecé a leer libros de metafísica y de los pensadores de Oriente, en fin, novelas, las novelas de Lobsang Rampa, que yo estaba completamente seguro que Lobsang Rampa existía y que era un monje que vivía allá en el Tíbet. No, Lobsang Rampa era el seudónimo de un escritor inglés. Entonces, sí, y libros de motivación, todo eso. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy sembrando hoy en mi mente? Porque lo que tú siembres hoy vas a recoger una cosecha mañana. Ideas equivocadas en la fe, doctrinas erróneas. Somos muy sensibles a ello, porque hay gente que interpreta. Sí. Sí. Los medios de comunicación, sí. Y hay cristianos que ven pornografía, ven programas de violencia extrema o horribles, por favor. Sí, los extraterrestres que ya están llegando y que van a llegar, que el fin del mundo es la invasión extraterrestre. Por favor, por favor. Entonces, la pregunta: ¿estoy cumpliendo con mis deberes como cristiano? Esa es una pregunta bonita para hacernos todos los días. ¿Estoy cumpliendo con mis deberes como cristiano? Lea la palabra, lea la palabra. En tercero, vamos con el tercero. ¿Qué costumbres del mundo todavía conservo? Mire, eso hay cristianos y les da risa, sí. Traen cosas del mundo y no han renunciado a ellas. No han renunciado. Y no las han podido arrancar de sí. Sí. Leen el horóscopo. Sí, porque a ver qué me dice el horóscopo. Los amigos todavía tienen los mismos. Es que son los amigos del colegio. Sí, pero los amigos del colegio te arrastran a ti a beber licor, te arrastran a ti a llevarte a las cantinas, te arrastran a ti a que oigas chistes de mal gusto, chistes groseros, y a que tú celebres y aplaudas y te rías, a que tú digas palabras, porque hay que estar a la altura del grupo. Entonces yo no voy a empezar a hablar aquí como cristiano, me toca hablar como incrédulo para que complacer a mis amigos. Hay muchos que caminan en la fe y todavía siguen atados y amarrados al licor, a la cerveza. No, es que una cerveza, yo no siento que es que de pronto una cerveza o un vino.
Pues, pero si yo me siento con una botella a tomármela expresamente para emborracharme, olvídese. Olvídese. ¿Ah? ¿Por agradar a los amigos? Y hay algunos que dicen llamarse cristianos, entre comillas. Entonces, los fines de semana no, mis amigos son mis amigos y tengo que ir a jugar tejo con ellos, a tomar cerveza, a echar chistes verdes. ¿Ese es un cristiano? No. ¿Sabe qué dice la palabra? Tú tienes toda la razón. La palabra dice que no debemos sentarnos en sillas de escarnecedores. No debemos hacerlo. Que echan cuentos groseros, cochinos, hablan de todo el mundo. Pasa una mujer por donde están reunidos y la desnudan con sus estupideces. Y hay otros que aún todavía, conociendo de la palabra, conociendo del Señor, todavía caminan en la pornografía. Es increíble, es increíble, es increíble. Nah. Dudan de Dios, dudan. Es que la pornografía es una degradación de lo que Dios nos dio a los seres humanos para disfrutarlo dentro de la estructura del mandamiento. No con una persona, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con 20, no. Con una persona. Hombre de una sola mujer, amén, dice la palabra. Sí, señor. Entonces, no, esos todavía no se han convertido. Pero esperan milagros de Dios. Es que tienen a Dios solamente como si Dios fuera un amuleto, sí. Sí. Quieren usar a Dios. Es que Dios no me contesta. Dios no me oye. Pero ¿qué va a oír Dios a un pornográfico? A un borracho, a un grosero de palabras groseros, a uno que anda con amigotes diciendo bobadas, estupideces, que se ríen y niegan la fe. Es que usted dice que ahora se volvió evangélico, ¿no? No, eso es mi mujer, eso es que por llevarle la cuerda a mi mujer. Cuidado, hombre de Dios, tú eres la cabeza de la casa. Amén. Y a ti te va a tomar cuentas el Señor por tu esposa y por todos y cada uno de tus hijos. Entonces eso oran y rezan. Lo que tú dices, las oraciones no pasan del techo. Entonces, eso de la fe es pura mentira, eso no. Yo le pedí a Dios un trabajo y nunca... Es que, por Dios, ¿cuándo aprenderemos que la relación con nuestro Padre no es relación de pedigüeños? Nuestro Padre sabe lo que nos tiene que dar. Ese hijo que solamente llega donde el papá, papá, deme, papá, deme, papá, deme, papá, deme. No. A lo mejor el papá le da por quitárselo de encima. Pero es el hijo aquel que se acerca a su padre y le dice, papá, yo te amo. Papá, perdóname que hoy levanté la voz contra ti, perdóneme. Ese es el hijo al que el padre, sin pedirle, el padre te está dando. Ese es el Dios que tenemos. Yo digo que muchas veces pedimos para nosotros. Dios nos va dando sin necesidad de pedir. Pedimos por otros. Señor, intercedemos por otros, Señor. Mira la vida de fulano que perdió su puesto, Señor. Dale un pues. Y oramos por la salud de otros, por los matrimonios de otros. Oramos. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo vamos a aprender los cristianos que nosotros podemos soñar en grande? Claro, ¿quién dijo que los cristianos eran, como mucha gente dice, es que los cristianos son unos pobres zarrapastrosos? ¿Por qué? Porque a lo mejor la fe entró por la gente más humilde de nuestro país, ¿sabían ustedes? La fe entró por los hombres del campo, por las mujeres del servicio, por trabajadores. Entonces, esos son gentecita ya. Hoy en día el cristiano, hay presidentes cristianos, senadores cristianos,
gente muy importante, cristianos. Entonces, cuidado, cuidado. Debemos soñar en grande como cristianos. Y el mundo, nosotros no tenemos ninguna, ¿cómo es que dice la palabra? No tenemos ninguna relación con el mundo. Nada, nada. ¿Cuántos quieren un milagro en su vida hoy? ¿Cuántos quieren? Todos queremos un milagro. En nuestra casa, en nuestra economía, en la salud, en la empresa. Pero aquí viene la condición. Y lo vimos cuando el Señor está sanando ese par de ciegos. ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Sabe qué es lo que el Señor les pregunta? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer el milagro y sanarlos? Es que hay gente que cree que Dios está repartiendo milagros así. No, no, es al que cree. ¿Y qué dijeron los ciegos? Ellos le contestaron, sí, Señor, creemos. No era el poder de Cristo, no. Añadido al poder de Cristo era el poder de la fe del que iba a recibir el milagro. Yo te hago una pregunta hoy. Tú estás esperando un milagro. ¿Será que el milagro que tú estás esperando es más grande, más difícil que devolverle la vista a un ciego de nacimiento? ¿El milagro que tú estás necesitando hoy? ¿O el milagro que esperas es más grande y más difícil que resucitar a un muerto? ¿Es esto milagro así o es más grande? ¿El milagro que tú esperas es más difícil que librar a un endemoniado? Y todo eso lo hizo el Señor a los que creyeron. Entonces debes preguntarte, si tú crees, como le preguntó el Señor a los ciegos, ¿usted cree? Y más adelante a una mujer también, ¿usted cree que yo la puedo sanar? Y yo sí creo. ¡Wow! El sirviente del centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya suficiente para sanar a mi siervo. ¡Wow! ¡Wow! Y el Señor dijo, no he visto en todo Israel una fe tan grande. ¡Wow! Así tiene que ser tu fe. Tú puedes preguntarte, ¿será que el Señor sí es capaz de hacer ese milagro? Venga, 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros los creyentes andamos es por fe. No es por lo que vemos. Gloria a Dios por los sucesos de sanidades, de bendiciones que el Señor da. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros caminamos es por fe. Y miren lo que dice el Señor Mateo 21:21. Nunca se te vaya a olvidar. Mateo 21:21, 21:21, 21:21, Mateo 21:21. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto les digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, que esa fe cambiante no, una fe cierta. No solo harán esto de la higuera, lo que hizo el Señor, que se secó la higuera inmediatamente, sino que si ustedes quieren le pueden decir a este monte, quítate de ahí y lánzate al mar. Y termina diciendo en el versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén. Entonces, todas esas dudas, todos esos paradigmas que nos limitan, de los que estamos hablando, piénsalo, están en tu vida. Dios no tiene límites. Dios es todopoderoso, Dios no tiene límites. Somos nosotros los que le ponemos límites a Dios. Somos nosotros. ¿Y será que podemos romper esa prisión de esas creencias, de esos paradigmas que no nos dejan avanzar en la fe, que nos atan, nos amarran? Sí, Señor, pensemos en lo bueno. Pero déjenme decirles algo, mis amados. El único responsable de que eso suceda o no suceda somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es el único responsable de romper los paradigmas. Nadie más puede hacerlo por mí. Yo soy el que puedo romper esas ataduras, esos paradigmas que nos atan.
Eso no es de que el pastor va a venir y va a orar por mí. Limitación. Por ejemplo, hablemos de una limitación. La pobreza. La pobreza. Uno habla con una persona así, mire, las expresiones. No es que yo nací pobre. No es que mi papá era pobre. No es que ser rico es malo. No es que el gobierno, soy pobre porque el gobierno no me da. Soy pobre porque soy un ignorante. No aprendí a leer ni a escribir. Yo vuelvo siempre sobre lo mismo. Mi padre escasamente, recién casado con mi madre, escasamente sabía firmar. No sabía leer. Mi madre le enseñó. Y se volvió un lector impresionante, increíble, increíble. Entonces, es que yo no tengo estudio. Hoy en día, en nuestro país, Dios mío, yo veo cada rato hoy en día en la televisión, no sé cuántas becas para estudiantes que quieran estudiar en la universidad, becas gratis, les da el dinero el gobierno. No, pero prefieren salir a echar piedra, a destruir, a romper los bienes que son de todos. Cuando rompen un bus de Transmilenio, nos están dañando algo que es nuestro, de todos. Pero salen, odian al gobierno, odian, le siembran odio en el corazón. Es que usted no tiene porque el rico le robó. No. Estamos hablando del empresario, el que trabaja con tesón duro durante su vida para hacer un patrimonio. No estoy hablando del narcotraficante o del ladrón, del estafador que roba a la gente. No, estoy hablando de la gente que ha trabajado honestamente. Sí. ¿Y qué hace el empresario? Tienes toda la razón. El empresario le da trabajo a otros. Porque el empresario, si él hace trajes, vestidos, él no va a sentarse a coser, y eso lo hizo al principio, pero después contrató a otros, le dio puesto a otros. Hoy en día hay empresarios que sostienen más de 10, 12 mil, 15 mil familias. Por Dios, ¿cómo va a pensar alguien en sus teorías absurdas que no han dado resultado en ninguna parte del mundo? En ninguna parte del mundo donde se han aplicado han traído pobreza, miseria, enfermedad, hambre, odios, angustia. Nosotros venimos de la frontera con Venezuela y conocimos Venezuela porque íbamos mucho allá. Eso era fantástico. Era un país que había que conocer. Era un país moderno, de carreteras amplias, en los barrios pobres. En la casa de los barrios pobres, generalmente había un carrito, sí, pobres entre comillas, porque de pobres no tenían nada. Venían a Cúcuta, llevaban mercancía y vendían y volvían. Conocimos a muchos, eran clientes de mi padre. Y vivían de pronto, sí, en una casa que llamaban humilde, tenían su carro. Bueno, no era último modelo, pero era su carro. Vacaciones. Nos humillaban a nosotros los colombianos ahí en la frontera, en Cúcuta, nos humillaban con su dinero. Si les dábamos vueltas en monedas colombianas, no las tiraban por la cara, eran soberbios. Pero le creyeron un día a un vendedor de ilusiones, de cosas que no han funcionado en ninguna parte del mundo. Cuba lleva más de 60 años. Y Cuba era una metrópoli, mis amados, el primer país en Latinoamérica que tuvo televisión. Y los mejores carros estaban en Cuba. ¿Todavía están? Sí, todavía están. Porque son carros de hace 40 años, 50 años, que la gente les toca arreglarlos y arreglarlos y arreglarlos y fabricar piezas, porque ya ni piezas para esos carros se encuentran. Entonces no me vengan con el cuento ese, que es que los ricos son malos porque son ricos, porque le han quitado al pobre. Mentiras. Mentiras, mentiras. Pero defienden al narcotraficante. Ay, sí, pobrecito. ¿Cómo lo van a extraditar? Es un colombiano que merece. No, es un hombre malo. Es una persona mala. Se tiene que ir a pagar, a pagar. La palabra tiene la respuesta a todo esto. Deuteronomio 8:18. Y vamos terminando.
Dice, Deuteronomio 8:18, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque es Él el que te da el poder para hacer las riquezas. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero aquellos que le buscamos, busca al Señor. Mire, yo tengo una certeza. Todos los seres humanos tenemos dones. Estaba mirando ayer en televisión, no recuerdo en qué, creo que en un pueblo de la costa, reunieron a un poco de indígenas y ¿de qué? ¿Dones o talentos? Sí, dones y talentos, dones y talentos. Alguien los reunió, hicieron una exhibición de cosas que hacen hermosísimas, hermosísimas. ¿Ah? Y ahí están, y se promueven, no andan tirando piedra ni echándose un fusil al hombro para reclamar un poder que no les pertenece. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Hay que desarrollarlos. Tenemos que descubrirlos. Esos dones y talentos están esperando ahí en ti están, que tú los descubras. Que tú te des cuenta que los tienes. Hay gente que de pronto resulta haciendo cosas y dice, yo no sabía que yo tenía este talento. Oiga, y con ese talento está sobreviviendo. ¿Sabe dónde está el éxito en la vida? Sobre todo el éxito de un creyente. La bendición en la vida es el tamaño de tu fe. Y el tamaño de tu fe afecta el tamaño de tu mente. La fe te proyecta a ti a cosas grandes y nuevas. Claro que sí. Lucas 18:27 dice, el Señor hablando, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y miren lo que dice Marcos 9:23. Ojo, anótelo ahí en un papelito, Marcos 9:23. Y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le será posible. No dice algunas cosas le serán, no, al que cree, todo le será posible. Y nosotros tenemos un Dios de abundancia. El Dios que tenemos es un Dios de abundancia. A mí me encanta ver videos a veces donde muestran las cosechas que sacan en algunos países. Eso es algo impresionante. La tierra que Dios nos dio, si no la destruimos, es una bendición. La bendición de tu vida será del tamaño de tu fe. El Señor nos ha dado cosas, lo que pasa es que a veces nos olvidamos, somos desagradecidos, malagradecidos. Dios te dio a ti una compañía, por ejemplo. Dios te dio a ti hijos. Dios te dio a ti sabiduría. Dios te dio a ti salvación. ¿Ah? Dios nos dio la vida. ¿Qué más podemos pedir? Aprovechala, encausa todos tus talentos, lo que tú, encáusalos y pídele al Señor que te ayude. Pero hazlo, no esperes acostado en la cama que el Señor me va a mandar hoy el mercado. Olvídese. No crean ustedes que todo el que tiene dinero fue que le cayó del cielo en un momento. Bueno, los narcotraficantes, pero aún así tienen que trabajar muy duro para llegar a ser narcotraficantes de renombre. Pero la gran mayoría de la gente que ha conseguido el dinero honestamente le ha tocado duro. Habrá un pequeño porcentaje, un 5 o 6% de los millonarios que heredaron de sus abuelos, tatarabuelos, de su papá. Pero la gran mayoría es gente que la ha sudado. No crean que eso de que es que el rico roba y por eso yo soy pobre. ¿Saben ustedes que todos los patriarcas en la Biblia fueron prosperados? Todos fueron prosperados.
En la Biblia nosotros, en la Escritura, nosotros podemos ver la bendición de Dios para nosotros. Podemos ver la bendición de Dios. Ahí está, esa es la bendición de Dios. Lo que dice la Escritura, porque el Señor nos da el poder para hacer las riquezas. Lo estamos viendo en la Escritura. Vemos la bendición de Dios para nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es cómo nos vemos nosotros, a nosotros mismos. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? Como un pobre diablo, como un pobre ignorante. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son? Porque caminamos detrás de sueños y el Señor es el que nos ayuda a todos nosotros. Y la palabra es clara, dice que al que cree, todo le es posible. Les dejo este último versículo, Mateo 21, 22. Ya hablamos de él antes, pero quiero que tú lo tengas. Mateo 21, 22. Dice así: y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Amén. ¿Qué estás esperando? Dios está esperando por ti. Dios quiere bendecirte. Déjate bendecir. No huyas más de Dios. Acéptalo en tu corazón. Ahí lo que está diciendo, dice, y todo lo que pidieres. O sea, yo tengo que pedir. ¿Ese es el secreto? El que no pide, el que no llora, decía el dicho popular, el que no llora, no desayuna. Tenemos que pedir. Dice, en oración, creyendo. O sea, yo tengo que pedir y tengo que creer. Y tengo que, en oración, o sea, tengo que orar. Tengo que pedir, tengo que orar y tengo que creer. Y si yo pido, yo oro y yo creo, lo recibiré. Amén. 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 Dejémoslo ahí nomás. Dejémoslo ahí nomás. El Señor tiene algo extraordinario y maravilloso para todos y cada uno de nosotros. Dios quiere darnos a nosotros. ¿Obedecemos la palabra? Claro, obedecemos la palabra, porque en la obediencia de la palabra está la bendición, está el éxito. Y a mí hay una parte, algo que me gusta mucho, en Hebreos 7, siempre lo leo, porque es que la bendición está ahí para nosotros. Dice, Hebreos 7, ustedes saben la historia, Abraham se encuentra con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que nadie sabe de dónde vino ni nadie sabe para dónde va. Y dice en el versículo 4 del capítulo 7 de Hebreos, dice, por tanto consideren cuán grande es este, o sea, Melquisedec, a quien Abraham le entregó los diezmos y las primicias. Mire, el día que nosotros entendamos lo que significa bendecir la obra de Dios, no a Dios, Dios no necesita nada. Él es el dueño del oro y de la plata. Dice la Escritura, Dios no necesita. Y menos de lo que nosotros le podamos dar. Es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, la actitud de nuestro corazón para con la obra. Porque la obra la hacemos aquí en la tierra, seres mortales, hombres mortales de carne y hueso, que estamos dedicados a esto. Y siempre procurando el bienestar de todo el pueblo. Y sigue diciendo, porque los que de los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tenían autoridad por ley, autoridad de ley para tomar los diezmos del pueblo de sus hermanos, aunque también ellos surgieron del lomo de Abraham. Era una obligación. Y por la derecha los sacerdotes levíticos, después Leví vino mucho tiempo después de Abraham. No había nacido Leví
y la palabra nos está enseñando, ya estaba ahí la ofrenda y el diezmo, que fue lo que hizo Abraham con Melquisedec. Después vino Leví y se impuso la ley. Ya era por ley, no era porque quiso. Abraham dio su ofrenda a Melquisedec porque quiso, le nació en el corazón. Y dice versículo 6, pero sin estar registrado en la genealogía de ella, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que había recibido la promesa. ¿Quién recibió la promesa? Abraham. Por tanto, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí en la tierra, versículo 8, reciben los diezmos aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra las recibimos hombres mortales, pero allí, aquel en el cielo, aquel de quien la Escritura da testimonio de que vive. ¿Y quién vive? Tú lo sabes, Cristo Jesús. Dice, versículo 9, y como alguno pudiera decir, aún Leví, que recibía los diezmos, pagó también el diezmo por medio de Abraham. Leví no había nacido, pero Abraham pagó por él, por su descendencia, por su hijo. Porque todavía se hallaba en el lomo de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Estamos preparando el camino de bendición para los que vienen detrás nuestro. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí de la palabra. Y esto nace en el corazón. La ofrenda, el diezmo nace en el corazón. Si aprendemos a dar, seremos capaces de recibir. Porque el Señor no le va a dar a nadie que no sea capaz de recibir la bendición. Y cuando recibimos la bendición, ¿qué hacemos? Cumplimos con el Señor, con la obra del Señor. Y lo hacemos con gozo, con alegría. No porque es que me echaron una carreta y el pastor y aún me obligaron. No, nunca lo hagas por obligación ni por necesidad. Eso dice la palabra. No es que yo voy a dar un diezmo a ver si me llega un trabajito. Olvídese. Olvídese. Esto no es nada de meditación trascendental, ni brujería, ni nada por el estilo. No, estos son leyes espirituales. Cuando tú das, el Señor te da. Si tú no das, el Señor no te da. Porque el Señor le da al que tiene la capacidad de repartir. Yo estoy hablando del creyente, no estoy hablando del incrédulo. Alguien va a decir, sí, pastor, y esa gente que tiene tanto dinero que no le da a los pobres. Si no son creyentes, no, ese es el mundo. Pero el creyente tiene que aprender a dar. Un día hablamos de cómo el pueblo judío reparte sus ganancias. Acuérdense. Primero, la primera obligación de ellos es el diezmo para la iglesia. Y ellos tienen más obligaciones. Viene a ser, creo, no estoy muy seguro, le escuché a alguien, es más o menos un 27% de lo recibido es lo que ellos pagan. Diezmos, primicias, ofrendas y una cantidad de cosas. El Señor nos manda a nosotros a que de lo recibido le demos gracias a Él con nuestros diezmos y que a través de ellos bendigamos la obra del Señor. Oramos. Toma ahí en tu casa tu sobre, cualquier sobre, y llévalo a la iglesia que tú quieras. Yo no estoy diciendo, tiene que ser a mi iglesia. No, a donde tú quieras. Donde tú recibas palabra, claro que sí. Lleva tu ofrenda y tu diezmo. Padre, te damos gracias. Primeramente te damos gracias por tu palabra, porque ella nos construye, ella nos muestra el camino. Es la lámpara a nuestros pies y es la lumbrera al final del camino. Gracias, Dios. Gracias por permitirnos poner a tu disposición lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. Será para tu obra, para que tu palabra se proclame todos los días
y que tu palabra corra y que todo aquel que la necesite la pueda tomar para sí. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ir adelante. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tu bendición para todo aquel, Señor, que hoy abre su mano y su corazón para bendecir tu obra, Señor. Lo hacemos por amor a ti, no por necesidad, ni lo hacemos con tristeza, no, lo hacemos con gozo, con alegría, porque es para tu obra, para ti, Señor, para que tu obra corra por el mundo entero. Gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices. Gracias por la casa, gracias por la familia, gracias por la iglesia, gracias por los pastores, gracias por los consejeros, gracias por todos aquellos, Señor, que trabajan en la obra. Gracias, Señor. Bendícenos en esta semana que empieza hoy. Bendícenos, Señor. Caminaremos en esta semana bajo tu bendición, bajo la bendición tuya, Señor. Y al final de la semana declararemos que hasta aquí tú nos has ayudado. Aquel que está enfermo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Aquel que tiene un faltante, una necesidad, Dios, súplele. Suple, Señor, su necesidad. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga en este día. Compartan la palabra. Mándenla a quien ustedes quieran. A un incrédulo, dígale, mire, mande, oiga este loquito lo que está diciendo ahí, óigalo. Y me cuenta y me dice después. Y con mucho gusto, si alguien necesita ayuda, me avisa, me dice y yo le llamo o algo. Si alguien requiere algo, llámenme. Ahí por WhatsApp me pueden mandar un mensaje, por YouTube, por Facebook, en fin. Es para servir, somos siervos del Señor. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la poderosa bendición del Espíritu Santo venga sobre todos ustedes en esta semana que empieza hoy. Dios les guarde.